5 cosas comunes que, según la palabra de Dios, pueden estar atrayendo pobreza y ruina a tu hogar. Esta no es una simple lista de supersticiones, sino una advertencia fundamentada en la sabiduría eterna de la Biblia. ¿Estás listo para limpiar tu casa y abrir las puertas a las bendiciones divinas? En el capítulo 7, versículo 26, encontramos una advertencia que es como una señal de pesticida. No traigas nada detestable a tu casa, pues te convertirás en algo maldito como ello. Considéralo totalmente repugnante y detestable, ya que ha sido destinado a la destrucción. Este versículo es como un letrero de peligro en un jardín, alertándonos sobre plantas venenosas que pueden contaminar todo el espacio. El primer artículo de nuestra lista puede sorprenderte al descubrir un objeto inesperado: los amuletos de la suerte. Tal vez tengas un pie de conejo, una herradura o incluso un trébol de 4 hojas decorando algún rincón de tu casa. A primera vista, parecen tan inofensivos como fragmentos de cerámica antigua, pero así como un arqueólogo necesita examinar cuidadosamente cada pieza para entender su significado e impacto histórico, nosotros también debemos analizar estos objetos a la luz de la palabra de Dios. El profeta Isaías nos ofrece una pista crucial en esta investigación. En el capítulo 65, versículos 11 y 12, él declara: «Pero ustedes que abandonan al Señor y olvidan mi monte santo, que preparan una mesa para la fortuna y llenan tazas de vino para el destino, yo los destinaré a la espada, y todos ustedes se inclinarán para la matanza». Este texto es como una antigua tablilla que revela una verdad importante. Dios condena claramente la práctica de confiar en objetos o deidades paganas para obtener suerte o fortuna. Estos amuletos, por más inocentes que puedan parecer, son como ídolos en miniatura que desvían nuestra confianza del verdadero Señor de la provisión. Estos amuletos son como pequeñas antenas que, en lugar de captar las bendiciones divinas, están sintonizadas en frecuencias espirituales perjudiciales. No solo son ineficaces como una radio rota, sino que también representan una declaración silenciosa de falta de fe en el poder y la providencia de Dios. ¿Cuántas veces has pasado por dificultades financieras y, en lugar de buscar a Dios en oración, te has aferrado a un objeto de suerte? Es como si ante un desierto árido de problemas, en vez de clamar por el agua viva que solo Dios puede proporcionar, nos conformáramos con lamer el rocío de una piedra. Quitar los amuletos de tu residencia es como remover capas de tierra para llegar al verdadero tesoro. No dejes espacios vacíos, llénalos con la riqueza de la palabra de Dios. Es como reemplazar artefactos falsos por reliquias auténticas. Por ejemplo, puedes enmarcar versículos bíblicos que hablen de prosperidad y confianza en Dios. Es mejor tener en tu pared, en lugar de esa herradura oxidada, las palabras de Pablo a los filipenses: «Mi Dios suplirá todas las necesidades de ustedes, de acuerdo con sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús». Filipenses 4:19. Este versículo es como una fuente inagotable de agua en el desierto de la vida, recordándonos constantemente que nuestra verdadera suerte y prosperidad provienen de una fuente mucho más confiable que cualquier amuleto podría ofrecer. El segundo elemento de nuestra lista es algo que muchos de nosotros tenemos en casa sin siquiera percibir el peligro, como artefactos antiguos cuyo significado hemos olvidado con el tiempo. Son las representaciones de dioses o ídolos de otras religiones. Esto puede incluir estatuillas de Buda, mandalas con simbologías hindúes o incluso algunas piezas de decoración aparentemente inofensivas, pero que tienen orígenes en prácticas espirituales no cristianas. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 3 a 5, encontramos lo que podríamos llamar reglas de curaduría divina para nuestros hogares. «No tendrás otros dioses además de mí. No harás para ti ningún ídolo, ninguna imagen de cualquier cosa en el cielo, en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les rendirás culto». Este mandamiento es como un cartel de no tocar en un museo, pero mucho más serio.
Dios nos está esencialmente diciendo: no colecciones estos artefactos espirituales extranjeros, pues no son meras piezas decorativas, sino portales para influencias espirituales peligrosas. Podrías estar pensando: pero yo no adoro estas cosas, son solo decoración. Es una reacción comprensible, como la de un visitante de museo que argumenta que no está adorando las momias egipcias, solo admirando su historia. Sin embargo, la Biblia nos enseña que los objetos dedicados a otros dioses pueden traer influencias espirituales negativas a nuestras vidas, al igual que artefactos malditos en historias de aventuras. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 20, nos da una advertencia que es como un aviso de radioactividad espiritual. No, sino que los sacrificios de los paganos son ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan comunión con los demonios. Entiende que, incluso si no es tu intención, mantener estos objetos en casa puede ser como abrir pequeñas ventanas al reino espiritual, permitiendo la entrada de influencias indeseadas. Es como tener un enrutador Wi-Fi conectado a una red peligrosa. Incluso si no lo estás usando activamente, todavía está transmitiendo una señal. De la misma manera, estos objetos, aunque no sean adorados activamente, aún mantienen una conexión espiritual con sus orígenes. Por lo tanto, es crucial hacer una revisión de seguridad en nuestra casa, identificando y removiendo estas cosas potencialmente perjudiciales. El tercer elemento de nuestra lista puede parecer inofensivo, pero tiene un impacto profundo en nuestra espiritualidad y finanzas. Son los entretenimientos mundanos e inmorales. Esto incluye películas, libros o juegos que glorifican la violencia, la inmoralidad sexual o las prácticas ocultistas. Es como si estuviéramos permitiendo que excavaciones arqueológicas de culturas paganas antiguas ocurrieran en nuestras salas de estar, trayendo a la superficie prácticas y valores que Dios hace mucho tiempo ordenó que fueran enterrados. El rey David, un hombre que ciertamente conocía las tentaciones del mundo, declara en el Salmo 101, versículo 3: «No pondré cosa mala delante de mis ojos. Odio la obra de los que se desvían. No se pegará a mí». Este versículo es como un filtro de protección para nuestros ojos y oídos, recordándonos que lo que consumimos con nuestros sentidos afecta directamente nuestra mente y corazón. Imagina tu cerebro como una computadora antigua y valiosa. Así como no instalarías un software malicioso en esa máquina preciosa, tampoco debemos permitir que contenidos nocivos infecten nuestras mentes. Cada película violenta, cada canción con letras inmorales, cada libro que glorifica prácticas contrarias a la voluntad de Dios, es como un pequeño virus introducido en nuestro sistema espiritual. Piensa en esto: ¿cuántas horas gastas viendo contenidos que no edifican tu fe o que incluso contradicen los valores cristianos? Ese tiempo podría ser invertido en estudiar la palabra de Dios o en actividades que desarrollen tus talentos y aumenten tu productividad. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 5, versículo 11, nos exhorta: «No participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas». Es hora de hacer una limpieza en tu lista de reproducción, en tu estantería y en tus aplicaciones de streaming. Cada película, cada libro, cada canción debe pasar por el filtro de la pregunta: ¿esto me acerca a Dios y a mi propósito o me aleja de ellos? Es una tarea desafiante pero necesaria, como separar el trigo de la cizaña en una excavación espiritual de tu vida de entretenimiento. El cuarto elemento de nuestra lista es algo que muchos de nosotros guardamos sin percibir el peligro. Son los objetos ligados a nuestro pasado pecaminoso. Esto puede incluir recuerdos de relaciones anteriores que no honraron a Dios, objetos asociados a vicios que ya has superado o incluso regalos recibidos en circunstancias dudosas. Es como mantener fragmentos de un vaso roto que alguna vez contuvo veneno. Aunque esté vacío, los residuos aún pueden ser peligrosos.
El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos ofrece una perspectiva poderosa sobre este asunto. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. El sabio rey Salomón, en Proverbios 26, versículo 11, nos ofrece una analogía vívida que se aplica perfectamente a esta situación. Como el perro vuelve a su vómito, así el necio repite su necedad. Imagina que tu pasado pecaminoso es como un terreno contaminado. Esos objetos que guardas son como muestras de ese suelo tóxico. Cada vez que los tocas, los miras o los recuerdas, es como si estuvieras revolviendo esa tierra contaminada, permitiendo que los gases nocivos del pasado escapen y contaminen tu presente. No permitas que los recuerdos del pasado continúen influenciando tu presente y futuro. Pregúntate, ¿esto me acerca a Dios y a mi propósito o me arrastra de vuelta a viejos hábitos y mentalidades? El quinto y último elemento de nuestra lista es quizás el más sutil, pero no menos peligroso. Son las palabras negativas y maldiciones que pronunciamos en nuestra propia casa. Sí, has leído bien. Las palabras tienen poder. Como nos enseña el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 21. La lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Los que la aman comerán de su fruto. ¿Cuántas veces te has sorprendido diciendo cosas como «en esta casa solo hay mala suerte» o «nunca saldré de las deudas»? Estas declaraciones negativas son como maldiciones que grabamos en las paredes espirituales de nuestros hogares, determinando un futuro sombrío antes de que llegue. Estas declaraciones negativas son como semillas plantadas en el ambiente espiritual de tu hogar. Pero en vez de producir frutos, generan malas hierbas de desánimo, fracaso y escasez. Jesús, el mayor maestro que jamás haya caminado sobre la tierra, nos enseñó sobre el poder de nuestras palabras. En Marcos 11, versículo 23, Él declara: «Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que sucederá lo que dice, lo obtendrá». Imagínate esto. Nuestras palabras tienen el poder de mover montañas. Si nuestras palabras pueden mover montañas, imagina el impacto que tienen en nuestra realidad diaria, en nuestros hogares, en nuestras finanzas. Cada vez que dices, «nunca voy a lograrlo», es como si estuvieras levantando una muralla de piedra entre tú y tu objetivo. Por otro lado, cuando declaras con fe, «con Dios todas las cosas son posibles», es como si estuvieras abriendo un camino a través de esa muralla. Es hora de hacer una limpieza. Comienza a pronunciar bendiciones sobre tu familia, declara prosperidad sobre tus finanzas y profetiza sanidad sobre tu cuerpo. Ahora que hemos identificado estas 5 cosas peligrosas, te puedes estar preguntando, ¿y ahora qué hago? En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 19, encontramos un ejemplo poderoso que puede guiarnos. Muchos de los que practicaban el ocultismo reunieron sus libros y los quemaron públicamente. Calculando el valor total, este llegó a 50.000 dracmas. Estos nuevos creyentes no dudaron en deshacerse de objetos valiosos que los conectaban a prácticas contrarias a la fe. Imagina la escena. Montones de pergaminos, talismanes y artefactos mágicos siendo consumidos por las llamas. El valor de estos artículos era astronómico. 50.000 dracmas representaban una fortuna en aquella época. Sin embargo, estos nuevos cristianos entendieron que ningún valor material podía compararse al tesoro de la vida en Cristo. Estaban dispuestos a sacrificar lo que fuera necesario para limpiar sus vidas y hogares de influencias negativas. De la misma manera, tú estás llamado a tomar una decisión radical. No basta solo con remover estas cosas, es necesario sustituirlas por elementos que atraigan la bendición de Dios. En lugar de amuletos, coloca versículos bíblicos en tu casa. Considera tu lista de reproducción como la banda sonora de tu jornada espiritual, con cada canción elevando tu alma a Dios.
Sustituye los recuerdos de un pasado pecaminoso por objetos que representen tus victorias en Cristo. Cada artículo en tu hogar debe contar una historia, no de fracaso o pecado, sino de redención y transformación. Esta curaduría espiritual de tu casa no es solo una limpieza, sino una verdadera restauración, como transformar ruinas en un templo glorioso. Recuerda, tu hogar debe ser un santuario, un lugar donde Dios se sienta bienvenido y donde sus bendiciones puedan fluir libremente. Piensa en tu residencia como un pequeño templo, similar al que Salomón construyó en Jerusalén. En el libro de Segunda Crónicas, capítulo 7, versículos 15 y 16, encontramos una promesa maravillosa que Dios hizo sobre ese templo. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a las oraciones hechas en este lugar. Escogí y consagré este templo para que mi nombre esté en él para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán en él todos los días. Aunque este versículo se refiere específicamente al templo de Salomón, el principio se aplica a nuestras casas, que son templos del Espíritu Santo. Imagina cada habitación de tu hogar como una parte de ese templo viviente. La sala de estar como el atrio donde comienza la adoración. La cocina como el lugar donde se comparte el pan de vida. El dormitorio como el santo de los santos, donde te encuentras íntimamente con Dios en oración. Al realizar esta limpieza espiritual en tu casa, estás consagrando efectivamente cada espacio para la presencia y el propósito de Dios. Al implementar estos cambios, es crucial entender que estás declarando efectivamente la guerra contra las fuerzas de las tinieblas que pueden estar operando en tu vida. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, nos recuerda: porque nuestra lucha no es contra personas, sino contra los poderes y autoridades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Este pasaje es como un mapa de un campo de batalla espiritual. Imagina tu casa como una fortaleza sitiada por fuerzas enemigas invisibles. Remover estas 5 cosas es como cerrar brechas en las murallas, reforzar las defensas y expulsar espías que se han infiltrado. Es una forma práctica de resistir al diablo, como nos instruye Santiago en el capítulo 4, versículo 7 de su carta. Cada objeto removido, cada hábito dejado y cada palabra de bendición pronunciada es como una flecha lanzada contra el enemigo. Estás literalmente reconstruyendo las murallas espirituales de tu hogar, transformándolo de un terreno neutral en una fortaleza de fe. Es importante entender que esta limpieza no es un acto único, sino un proceso continuo. Así como mantenemos nuestra casa físicamente limpia día tras día, también debemos estar vigilantes respecto a la limpieza espiritual. El autor de la carta a los Hebreos nos anima en este sentido en el capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, también nosotros, una vez que estamos rodeados por tan gran nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Este pasaje evoca la imagen de un atleta preparándose para una carrera importante. Cada día es una oportunidad de examinar nuestra vida, nuestra casa, nuestros hábitos y preguntar: ¿esto me está acercando a Dios o me está alejando de Él? Puedes sentir una lucha interna, especialmente al deshacerte de objetos a los que estás emocionalmente apegado. Es como si parte de ti quisiera mantener algunos artefactos de tu pasado, aunque sepas que no tienen lugar en tu nueva vida en Cristo. Pero recuerda las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 6, versículos 19 a 21. No acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón.
Esta limpieza espiritual es un llamado a evaluar constantemente lo que permitimos en nuestras vidas y hogares, asegurándonos de que todo lo que mantenemos nos acerque más a Dios y fortalezca nuestra fe. Esta enseñanza de Jesús es como una guía para evaluar nuestras colecciones personales. Cada objeto en nuestra casa, cada hábito en nuestra vida, es como una inversión. La cuestión es, ¿estamos invirtiendo en tesoros terrenales temporales o en riquezas eternas? El profeta Malaquías nos ofrece una poderosa promesa en este sentido. En el capítulo 3, versículo 10, él declara: «Traigan todo el diezmo al depósito del templo para que haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto», dice el Señor de los ejércitos, «y vean si no voy a abrir las compuertas del cielo y derramar sobre ustedes tantas bendiciones que no tendrán dónde guardarlas». Imagina tu hogar convirtiéndose en un canal de bendiciones tan abundantes que apenas puedas contenerlas. Es como si cada espacio que limpias de influencias negativas se convirtiera en un reservorio listo para ser llenado con las bendiciones divinas. Cada estantería liberada de ídolos, cada pared libre de recuerdos pecaminosos, cada habitación purificada de entretenimiento mundano se convierte en un espacio potencial para un milagro. Estás esencialmente transformando tu casa en un conducto para la generosidad de Dios, un lugar donde las compuertas del cielo pueden abrirse libremente. Es crucial entender que Dios no es un genio de la lámpara que concede deseos tan pronto como limpiamos nuestra casa. Lo que estamos haciendo es alineando nuestra vida y nuestro entorno con los principios divinos, creando un terreno fértil para que las bendiciones de Dios puedan manifestarse. Es como preparar un campo para el cultivo. Removemos las piedras y los obstáculos espirituales, aramos la tierra, transformamos nuestros hábitos y entorno, y sembramos las semillas de la fe a través de nuestras palabras y acciones alineadas con la voluntad de Dios. Como nos enseñan las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 6, versículo 33, «Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas». Este pasaje es como un mapa del tesoro espiritual. Al enfocarnos en alinear nuestra vida con el reino de Dios, nos estamos posicionando en el lugar exacto donde las bendiciones divinas son derramadas. A medida que implementas estos cambios, observa atentamente los frutos que comenzarán a surgir en tu vida. Puedes notar una paz más profunda en tu hogar, como si el ambiente hubiera sido purificado de tensiones invisibles. Las relaciones pueden volverse más armoniosas, como si una fuente de conflicto hubiera sido eliminada. Oportunidades inesperadas pueden comenzar a surgir, como si puertas anteriormente cerradas estuvieran siendo abiertas una a una. Y sí, también puedes notar una mejora en tus finanzas, como si los agujeros por los cuales tu dinero se escapaba hubieran sido tapados. El apóstol Pablo nos recuerda en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. «No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna». Este pasaje es como una ley de la cosecha espiritual. Al remover estas 5 cosas de tu casa y de tu vida, esencialmente estás cambiando el tipo de semilla que estás plantando. En lugar de sembrar para la carne a través de objetos y hábitos que alimentan nuestra naturaleza pecaminosa, ahora estás sembrando para el Espíritu, creando un ambiente propicio para el crecimiento espiritual y la manifestación de las bendiciones divinas. Recuerda que la carta a los Hebreos nos anima en este sentido en el capítulo 10, versículo 36. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Este pasaje es como un recordatorio para un arqueólogo en medio de una excavación difícil.
Así como puede llevar semanas o incluso meses de excavación cuidadosa antes de que un tesoro sea revelado, nuestra transformación espiritual también lleva tiempo. Cada día que mantienes tu casa libre de estas 5 cosas negativas es como remover una capa más de tierra, acercándote al tesoro espiritual que Dios tiene reservado para ti. Mantente firme en tu decisión, incluso cuando los resultados no sean inmediatamente visibles. La fidelidad de Dios es segura y Él honrará tu obediencia en el momento adecuado. A medida que avanzas en esta jornada de transformación, es importante recordar que no estás solo en esta empresa. El propio Dios, el arquitecto supremo de tu vida, está a tu lado, guiando cada paso. En Isaías 41, versículo 10, encontramos una promesa reconfortante. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Imagina a Dios como el jefe de tu equipo de excavación espiritual, siempre presente para ofrecer orientación, fuerza y apoyo. Además, tienes la comunidad de fe a tu alrededor. Así como los arqueólogos comparten descubrimientos y se apoyan mutuamente, puedes encontrar aliento y sabiduría en otros creyentes que están en jornadas similares. Proverbios 27, versículo 17 nos recuerda: así como el hierro afila el hierro, el hombre afila a su compañero. No se trata solo de mejorar tus circunstancias financieras o de tener una casa más organizada. El objetivo final es crear un ambiente donde puedas crecer espiritualmente y convertirte más en la imagen de Cristo. El apóstol Pablo expresa maravillosamente este objetivo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 22 a 24. En cuanto a su antigua manera de vivir, fueron enseñados a despojarse del viejo hombre que se corrompe por los deseos engañosos, a ser renovados en la actitud de su mente y a revestirse del nuevo hombre creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad provenientes de la verdad. Este pasaje es como un manual de restauración para nuestra vida espiritual. Imagina tu casa y tu vida como un antiguo fresco cubierto por capas de suciedad y pintura vieja. Al remover estas 5 cosas negativas, esencialmente te estás despojando del viejo hombre, eliminando las capas que oscurecen la hermosa imagen que Dios pretende para tu vida. Tal vez descubras nuevos talentos o pasiones que estaban adormecidos, o puede que surjan oportunidades de ministerio, permitiéndote compartir tu experiencia de transformación con otros. El profeta Isaías nos recuerda en el capítulo 43, versículo 19: «Miren que realizo una nueva obra. Pronto saldrá a la luz, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados». Así como un arqueólogo puede descubrir una civilización entera oculta bajo la arena, Dios puede revelar aspectos totalmente nuevos de su plan para tu vida a medida que eliminas los obstáculos y abres espacio para su acción. Mantente atento y abierto a estas cosas nuevas que Dios está haciendo. Cada día es una oportunidad de descubrimiento, cada momento una chance de desenterrar más del tesoro que Dios tiene reservado para ti. Al concluir esta jornada de descubrimiento y transformación, quiero dejarte con un desafío. No permitas que esta enseñanza sea solo una información más que consumes y olvidas. Toma una actitud hoy mismo. Comienza identificando una de las 5 cosas mencionadas que sabes que necesitas remover de tu casa. Tu jornada de transformación comienza ahora. Da el primer paso y observa los milagros que Dios hará.